Ya, jóvenes. Diana, buenas noches. Vamos a comenzar este tema de aplicaciones de derivadas. Aquí vamos a ver para qué se utilizan las derivadas que hemos aprendido hasta el momento. ¿Ya? Entonces, avancemos. Aquí hay un Acá hay una de las aplicaciones de las derivadas, que es la aplicación geométrica o interpretación geométrica de la derivada. ¿Ya? Lo que observamos acá es la explicación, ¿no? Tenemos cómo se calcula o qué significa geométricamente la derivada. Y geométricamente la derivada es la pendiente de la recta tangente. La derivada es la pendiente de la recta tangente a una función en un punto determinado. Y ustedes han llevado en matemáticas 1 lo que es geometría analítica, ¿no es cierto? Entonces, ¿han llevado geometría analítica o directamente lógica, jóvenes, en matemáticas 1? Jóvenes, Analítica, Inge. ya, han llevado geometría analítica, entonces saben lo que es la recta pendiente a una curva, ¿no? Perdón, la recta pendiente de la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto determinado. La recta tangente es la que toca en un solo punto a la curva y la pendiente es el ángulo de inclinación de esa recta tangente, ¿ya? Entonces, eso se calculó, ya les expliqué el primer día que veíamos derivadas a partir de la recta secante, la que corta en dos puntos a esta curva que vemos acá, ¿ya? Y la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente, la que toca en un solo punto a la función. ¿Y para qué lo hacemos? Para ver cuánto es la pendiente en cada punto, cuánto es la pendiente de la recta que toca en este punto, por ejemplo, donde está ahorita el puntero. En este punto, que tiene coordenadas X e Y, por ejemplo, 2 en X y 7 en Y, la recta tangente va a chocar ahí. Ya la voy a dibujar. La recta tangente, ay, más o menos va a ir así. Y choca en este punto. ¿Ya? Entonces este punto les dije tiene 2 en X y tiene 7 en Y como coordenadas. Entonces, si nosotros decimos, a ver, lo voy a escribir, con esto lo voy a escribir, y decimos, la función es Y igual a 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos 7. Entonces su derivada va a ser y', escribir con minúscula, y x también. Ya. ¿La derivada cuánto será? Jóvenes, ayúdenme. Derivada de 3x al cuadrado menos 7, ¿cuánto será? 6x, ¿verdad? El cuadrado, este cuadrado baja a multiplicar al 3, se vuelve 6x. Y el cuadrado menos 1 se vuelve 1. Derivada de 7 es 0. Entonces, esta es la derivada. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros reemplazamos los valores de x e y, aquí, el valor de la derivada es el valor de la pendiente de la recta tangente. Ahora, la recta tangente tiene esta forma, ¿ya? 6x. Y es igual a 6x. 6x.
Entonces, nosotros cuando reemplazamos los valores de x igual a 2,7 en y, lo reemplazamos ahí en la primera derivada y sería 6 por la primera derivada, es la pendiente. La pendiente va a ser igual a 6 por x. ¿Cuánto vale x en este punto? Jóvenes, ¿cuánto vale x para este punto? Tiene coordenadas 2 en x y 7 en y. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x ahí? 2, Inge. 2 y es lo que vamos a reemplazar. ¿Ya? En lugar de x ponemos 2. Entonces la pendiente va a ser pendiente igual. Pendiente igual a 6 por 2, 12. Ese es el resultado. Y esto es la interpretación geométrica de la derivada. ¿Qué es? Agarramos la función, es esta de acá. Imaginemos que es esta de acá. ¿Ya? Esa es la función. Su derivada va a ser una recta como esta, porque miren, dice 6x. Entonces, a esa derivada, que es una recta, le reemplazamos el valor de 2. Entonces, donde veamos x, le ponemos 2. Donde veamos y, le ponemos 7. Y la primera derivada es la pendiente. Entonces, la pendiente sale 6 por 2, 12. Ese es el resultado. ¿Ya? Veamos más adelante para entenderlo mejor. Si quieren, saquen una captura de pantalla y vamos a ver más adelante. ¿Me avisan para que pueda avanzar? Ya, vamos. Ahora sí. Entonces, la primera aplicación de la derivada es esta. Es la aplicación geométrica de la derivada. Y la derivada es la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto determinado. La primera derivada es la pendiente de la recta tangente. Hemos visto con el anterior gráfico que la pendiente, ¿cómo la obtenemos? A partir de la secante, que nos vamos acercando tanto que el incremento de x se vuelve prácticamente cero, es un punto, y la secante se convierte en la recta tangente a la función en ese punto. Y eso no es nada más que el límite de f de x más delta x menos f de x entre delta x, cuando delta x tiende a ser cero, que es la derivada por definición. Por lo tanto, la derivada por definición o derivada es igual a la pendiente de la recta tangente en este punto. Ahora, veamos esta diapositiva, quiero que la entiendan muy bien. Eso de la recta tangente que surge a partir de la recta secante es esto que voy a dibujar yo ahorita. ¿Ya? Miren, unimos estos dos puntos. ¿Ah? Los uní. Voy a mover un poco. Ya. Ahora sí. Voy a cambiar el color. Bueno, ahorita le cambio el bordo. Ahora sí le cambio. Con este color verde. Y el grosor no tan grueso. Ahí no. Entonces, miren, esta es la recta secante. ¿Ya? Esa que he dibujado yo es la recta secante, que pasa por este punto rojo que estoy dibujando y el otro punto rojo que está ahí arriba. ¿Ya? Esa es la recta secante. Ahora observamos otras rectas.
Observamos esta que yo voy a dibujar de color azul. Este segmento que estoy dibujando es delta X, ¿ya? El segmento lo ven el que acabo de dibujar, desde X hasta X más delta X. Esto que estoy remarcando es delta X. Todo eso mide delta X. Y aquí podemos trazar una recta punteada. Esa misma es delta X que forma un ángulo de 90 grados. Y desde acá hasta acá, esto es delta Y. Ya les voy a poner los nombres. Esto de aquí es incremento en Y o delta Y. Y. Y allá abajito voy a escribir esto de acá, este incremento es el incremento en X. ¿Ya? Completo y dibujo así. Esto es delta X. Esto de aquí es delta Y. ¿Ya? Desde aquí, desde f de x hasta aquí arriba, también este tramo es delta Y. ¿Ya? Delta Y. Entonces, ¿en qué consiste este problema de la tangente que se convierte en, perdón, la secante? Ahorita seca, pues disecta o corta en dos puntos la recta verde a la función que es esa línea morada. ¿Ya? Y delta X es este tramo. Es este tramito que voy a agarrar. Eso es delta X, el incremento desde X hasta el punto final. ¿No ve? Delta Y es este incremento, desde f de X hasta f de X más delta X. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo hago que delta X, miren, que delta X sea más pequeño, más pequeño, más pequeño, miren, cuando delta X llega hasta acá, la función f de X va a ir hasta ahí. Cuando delta X sea más pequeño, entonces la recta va a cortar por acá. Y cuando delta X a final de cuentas llegue hasta ahí, casi va a ser sobre X, la recta va a cortar por acá. Y cuando delta X sea exactamente cero o casi cero, la recta solo va a chocar en un solo punto. Y se convirtió en tangente. Entonces la recta secante se convirtió en una recta tangente. Veamos con la animación que yo les preparé aquí para entenderlo mejor. Miren, a ver, voy a borrar las anotaciones que hice. Ya, ahora sí. Y voy a salirme de acá. Ahora miren, ¿ya? Miren lo que va a ocurrir. El límite de la función f de x cuando x tiende a x0 a este valor de acá. Cuando la función f de x se aproxima a este valor, va a ser la función f de x en el punto x sub 0. Y el límite de la función f de x menos f de x sub 0 es prácticamente 0 cuando x tiende a ser x sub 0. Cuando el delta x es igual a x menos x sub 0, x va a ser x sub 0 más delta x. Imaginen que esta, la de acá, es x sub 0. Entonces, si este es x final, va a ser x sub 0 más delta x, ¿no? Y cuando x tiende a ser x sub 0, delta x tiende a ser 0. Esta es la derivada del límite por definición. Límite cuando delta x tiende a ser 0 de la función f de x sub 0 más delta x menos la función f de x sub 0 tiende a ser 0. Ya, miren lo que pasó. Miren gráficamente lo que pasa. Cuando delta x tiende a ser 0, la función, la función se reduce a un solo punto. El incremento se reduce a un solo punto.
Miren otra vez cómo viene. F de x más delta x tiende a ser f de x. X más delta x menos, menos x tiende a ser solo delta x. Y cuando x más delta x tiende a ser x, se va a ese punto nada más. ¿Ya? En ese caso es cuando yo les mostraba una línea recta que es secante, una línea recta que es secante, pero cuando se va acercando el punto, miren, cuando delta x tiende a ser cero, cuando se aproxima x más delta x, este valor de aquí se aproxima al valor de x. Entonces la secante se va acercando, se va acercando, se va acercando y se convierte en un puntito y al final de cuentas se convierte en tangente. Y la tangente en un solo punto. ¿Ya? ¿Y qué es la derivada? Es la pendiente de esta recta tangente cuando x de esa función es el valor de este punto, ¿no? Podemos reemplazar x e y de los valores de este punto en la primera derivada y eso es la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Un poco confusito, pero ahorita lo vamos a ver con ejemplos. ¿Listo? Ahí está la secante, y cómo se va acercando hasta convertirse en tangente. ¿Ya? Ahora, los incrementos infinitesimales son infinitamente pequeños, ¿no? Delta x tiende a ser prácticamente cero. Delta x tiende a ser cero, delta y tiende a ser cero también. Y la interpretación geométrica de la interpretación geométrica de la derivada es que la primera derivada es prácticamente la tangente de x. Voy a borrar todos esos apuntes, esperen un segundo. Ya está. Ya. Entonces, miren, f' de x es el límite de delta y sobre delta x cuando delta x tiende a ser cero. El incremento en y entre el incremento en x cuando el incremento en x tiende a ser cero es esta fórmula de la derivada por definición. Y eso es lo mismo que la tangente del ángulo alfa. ¿Y cuál es el ángulo alfa? El ángulo alfa es el ángulo de inclinación de la recta tangente. Inicialmente, miren, voy a borrar también esta línea que yo hice acá, la borro para entender mejor. Ya, ahora sí van a entender mejor. Miren, aquí, aquí la línea negra que voy a trazar que une los dos puntos, el punto cuando x vale x y aquí x final vale x más delta x. Al unir esos dos puntos se tiene la recta secante que es esta recta de negro, pero y tiene un ángulo de inclinación alfa, ¿verdad? Perdón, tiene un ángulo de inclinación tita. Alfa corresponde al ángulo de inclinación de la recta tangente cuando delta x tiende a ser cero y los dos puntos se convierten como si fuera la recta tangente a la curva en este punto. Entonces ahí, jóvenes, la derivada se convierte en la tangente del ángulo alfa. La derivada es igual a la tangente del ángulo alfa. Y la tangente del ángulo alfa de una recta es nada más y nada menos que la pendiente de la recta.
¿Ya? Aquí observamos, miren, tenemos la ecuación de esta circunferencia. X cuadrado más Y cuadrado es igual al radio al cuadrado, que vale 2. Si derivamos, si derivamos, ya hemos aprendido a hacer derivadas implícitas también, ¿no? Entonces vamos a hacer la derivada. Voy a escribir con un color verde, aquí al lado. Entonces vamos a derivar. Si tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 al cuadrado, que va a ser 4, por ejemplo, ¿ya? 2 al cuadrado es el radio al cuadrado, el radio vale 2. Entonces, si derivamos x, derivada de x al cuadrado, ¿quién me dice, jóvenes, cuánto es derivada de x al cuadrado? Derivada de x al cuadrado. 2x, Inge. Perfecto. Entonces el exponente baja y se vuelve 2x. Más derivada de y al cuadrado. Y no es x. Sabemos que y es una función implícita de x. ¿Cuánto sería la derivada de y al cuadrado? 2y igual 2y por derivada de y. ¿Cuánto es la derivada de y? y prima, Perfecto. Derivada de 4 cero. igual a 0. Perfecto. Ya. Hemos derivado esa función y esa función era esta circunferencia. Esta circunferencia era es la que representa esta ecuación, ¿no? Entonces hemos derivado, pero tenemos que despejar y' para que esté completo, ¿verdad? Así que despejemos. Entonces, despejemos y'. Y' igual a. El 2x lo paso a la derecha, pasa con signo cambiado, menos 2x. Y aquí todavía tengo 2 por y. Ese 2 por y lo mando a dividir y quedaría y' igual a 2x entre 2y. Simplificamos el 2 dividido entre 2 y nos queda que y' es igual a x sobre y. Ya está. ¿Ya? Entonces, miren, en este caso, jóvenes, en este caso, vamos a ver, nos dice, esta es la fórmula de la tangente. La primera derivada es igual a la pendiente. ¿Pendiente de qué? Pendiente de la recta tangente a esta circunferencia. Y nos dice, para este caso nos dice, a ver, calculen acá. Para el punto 1 en X y el 1 en Y. ¿Ya? Para ese punto, ¿cuánto será la recta tangente? ¿Cuánto será la tangente y cuánto será su derivada? Ahí está la recta tangente y nos dice, ¿cuál será la derivada de esa recta de la tangente a la circunferencia en el punto 1 en X y 1 en Y? Entonces, para hallar ese valor, reemplazamos el valor de X acá y el valor de Y acá. ¿Quién me puede decir? Aquí yo me comí un valor, ¿lo ven? El menos me lo comí. Entonces queda como menos X entre menos Y. Ahora, para hallar el valor de la pendiente a de la recta, de la recta tangente a la circunferencia en el punto
1,1. Lo que hago es reemplazo valores de x1 y de y1 en la derivada de y. Entonces digo, eso es la pendiente. Pendiente es igual a, ¿cuánto vale x? Menos 1. ¿Entre cuánto vale y? 1. Por lo tanto, la pendiente vale menos 1 entre 1, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Y esta recta, si nosotros hacemos los cálculos, tiene pendiente igual a menos 1. Y de esa manera hemos calculado. Ahora, jóvenes, para que ustedes practiquen, yo les voy a decir, calcúlenme la recta tangente en el punto 0 en x, 1 en y. En el punto 1 en x, 0 en y. En el punto 0 en x, menos 1 en y. A ver, calcúlenme la recta, el valor de la pendiente de la recta tangente de la circunferencia que pasa por esos puntos. ¿Qué significa? Calcúlenme para esta tangente que toca en el punto 0 y 1. Bueno, calcúlenme, voy a cambiar de color para esta otra. Para la recta tangente que corta ahí. Y para la recta tangente que corta ahí o que choca en un solo punto. Y les voy a escribir las coordenadas. Aquí las coordenadas de este punto son 1 en x, 0 en y. Para el de acá, 0 en x y menos 1 en y. 0 en x y menos 1 en y. Ahora, ¿dónde más falta? Aquí, 0 en x, 1 en y. Y finalmente acá, menos 1 en x, 0 en y. Ya está. Ahora, calcúlenme las pendientes de esos 4 puntos. ¿Listo? Calcúlenme las pendientes, perdón, de los 4 puntos que están sus coordenadas escritas en verde. Voy a poner pausa a la grabación y dentro de 5 minutos revisamos. ¿Qué tienen que hacer? Nada más que este procedimiento que hice aquí. En la ecuación que yo voy a resaltar en este momento, con color rojo, ahí reemplazan. Y' es la pendiente. Así que al lado derecho reemplazan cuánto vale x y cuánto vale y de cada uno de los puntos que yo les escribí. De este punto, de ese punto, de este punto y de ese punto. ¿Ya? Reemplazan 4 veces y van a hallar las pendientes. Procedan, jóvenes. Yo voy a ponerle pausa un momento en la grabación mientras ustedes calculan. Cualquier duda estoy escuchándolos acá, pero necesito que ustedes calculen, ¿ya? Ustedes deberían saber el valor de la pendiente de esta recta que es paralela al eje horizontal. De esta también que es paralela al eje horizontal. Su valor de la pendiente de estas dos es 0. El valor de la pendiente acá no existe porque es una recta vertical. El valor de la pendiente acá no existe porque es una recta vertical. Ustedes verifiquen eso, jóvenes. Si se corta la grabación, vuelven a ingresar al mismo enlace. ¿Ya? Pero verifiquen, por favor.
¿Ya terminaron, jóvenes? Voy a pausar la grabación, se pierde tiempo en vano si se graba.